En esta ocasión vamos a conversar un poquito acerca del derecho laboral y acerca de algunos de los componentes que son muy importantes conocerlos para poder determinar aspectos como contratos de trabajo, diferenciar entre servicios profesionales de servicios en planilla, de tener a los empleados en planilla y vamos a empezar definiendo qué es el derecho laboral. Vamos a definir el derecho laboral como aquel conjunto de derechos y obligaciones tanto del patrono como del trabajador. Estos derechos y estas obligaciones surgen como consecuencia de la relación laboral entre ambos, tanto el patrono como el empleado. Vamos a ver cómo fue que se originó el derecho laboral en nuestro país cerca de los años 1940. En aquellos años hubo dos partidos políticos que decidieron unir fuerzas. Eran el Partido Republicano Nacional y el Partido Comunista. Ellos dos hicieron una alianza junto con la Iglesia Católica y estaban en busca de la mejora de las condiciones de tantísimos empleados en 1940. Había muchísimas injusticias, había muchos atropellos laborales y ellos tomaron la decisión de formar lo que luego se conocería como las garantías sociales y estas fueron incluidas en la Constitución política, que más adelante sería redactada. Gracias a estas reuniones que ellos tuvieron, a estas múltiples debates, ellos trataban de buscar una justicia laboral, una justicia social más equitativa para todas las personas involucradas en el proceso laboral. Es así como el 27 de agosto de 1943 culmina con la promulgación, con la creación del Código de Trabajo, el 27 de agosto de 1943. No lo olviden. Uno de los principios fundamentales que originó esta alianza entre partidos, la iglesia y tantísimas personas que estuvieron involucradas en estas negociaciones fue buscar la igualdad, la justicia laboral, la igualdad, proteger, ayudar a la persona que lucha por su subsistencia y por la transformación de su ser inmerso en la sociedad, ¿verdad? Buscar beneficiar a esta masa laboral, a esta masa económicamente activa que estaba intentando buscar cómo subsistir mediante el trabajo y es por esto que se llama derecho social, ¿verdad? Es muy importante que determinen que esta es la razón por la cual se llamaba derecho social. Ahora, hay 5 principios importantes en el derecho laboral que debemos resaltar y entender. Ujú. Carácter irrenunciable. Su palabra lo dice. Independientemente del documento que el trabajador firme, no hay manera en la que pueda renunciar a los derechos que se le otorgan en el Código de Trabajo y luego en la reforma procesal laboral que surgió años después. Son irrenunciables. No porque el empleado firme un documento que diga yo renuncio a mi aguinaldo, quiere decir que ya lo perdió. No, son irrenunciables. No hay firma que se las quite. Son derechos irrenunciables. El número 2, derecho al trabajo, ¿verdad? Implica la posibilidad individual de elegir libremente una actividad laboral que sea digna para subsistir. Derecho al trabajo. El número 3, el principio de igualdad. Se prohíbe hacer diferencias entre dos o más personas siempre y cuando se encuentren en una misma situación jurídica o en condiciones idénticas. Ujú. Es decir, en el caso de que en un mismo puesto haya dos personas que ocupen la misma posición, pero algunos factores, como por ejemplo su carrera profesional, sean distintos, entonces sí pudiese haber una diferencia en el pago. Repito,
No debe haber diferencia entre dos o más personas que se encuentren en una misma situación jurídica o en condiciones idénticas. Sin embargo, si hay diferencias entre ellos, por ejemplo, en sus estudios, en su preparación académica, sí es justificable que entonces hayan diferencias, por ejemplo, en su salario. En el punto número 4, imprescriptibilidad. Esto significa, la Sala Cuarta determinó que todos los derechos de las personas trabajadoras no prescriben, no vencen mientras esté el contrato de trabajo vigente. ¿M? Mientras la relación laboral todavía esté vigente, no prescriben, no vencen los derechos que están adquiriendo cada uno de los trabajadores. Y como punto número 5, el contenido mínimo de las garantías, es decir, cualquier contrato de trabajo tiene que estar provisto de por lo menos las estipulaciones relativas al salario mínimo, jornada de trabajo, las vacaciones, el descanso semanal y la seguridad social. ¿Verdad? De lo mínimo de garantías que debe estar establecidas en un contrato de trabajo. Ahora bien, vamos a hablar del concepto del reglamento interno del trabajo. El concepto consiste en un reglamento en el cual se contemplan las obligaciones que tanto el patrono tiene para con sus trabajadores, así como viceversa. ¿Ok? Las obligaciones que el patrono tiene con sus trabajadores y que los trabajadores tienen en su ambiente de trabajo y con su patrono. Vamos a hablar un poquito más del detalle del reglamento interno de trabajo. Los aspectos que debe tener un reglamento interno de trabajo debe tener el nombre, ¿verdad?, de la empresa o la razón social, como usualmente se le conoce. Debe indicar la actividad a la que se dedica la empresa, el lugar de trabajo donde se brinda, ya sea el servicio o el producto que brinde la empresa, la jornada de trabajo que van a tener los empleados, las normas de sanidad e higiene en el trabajo y por último las medidas disciplinarias y procedimientos para su aplicación de este reglamento, ¿verdad? A grandes rasgos, estos son los aspectos más importantes y el que más se extiende en un reglamento son las medidas disciplinarias y los procedimientos para su aplicación. En vista de que el reglamento, como su palabra lo dice, son las reglas del juego. ¿Cómo vamos a trabajar aquí? El reglamento contempla una serie de actitudes y comportamientos esperables en el lugar de trabajo y las consecuencias de su no cumplimiento. ¿Ok? Vamos a ver cuál es el fin que persigue un reglamento. ¿Para qué se hace un reglamento? ¿Cuál es su propósito? Un reglamento persigue que tanto el trabajador como el patrono, ambos, cumplan las funciones para las cuales está esta relación laboral en pie. Cumplan las funciones empresariales, es decir, aquí venimos a trabajar y esto se va a regular de la siguiente manera. Muy importante, todo reglamento interno debe ser sujeto a la aprobación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. No pueden ser simplemente impresos y distribuidos sin el visto bueno del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Tipos de cláusulas de los reglamentos. Bueno, aquí vamos a hablar de dos. ¿Ok? Hay dos cláusulas importantes en los reglamentos, las cláusulas jurídicas y las cláusulas técnicas. En las cláusulas jurídicas vamos a hablar acerca del, como un anexo del contrato de trabajo. Es como una ampliación del contrato de trabajo. Contienen disposiciones que lo complementan al contrato de trabajo. Todos aquellos detalles legales adicionales que vienen a sumar al contrato de trabajo se pueden explicar en el reglamento interno. Y las cláusulas técnicas, el objeto es presentar tanto
procedimientos, ejecución y naturaleza de la actividad empresarial se da de manera determinante a la prestación de servicios. Vamos a ampliar aquí a más detalle qué es lo que esta empresa hace, cómo se hace y cuáles son las consecuencias de que esto no se realice de la manera descrita. Eso con respecto al reglamento. Ahora vamos a entrar en detalle acerca de lo que es un contrato de trabajo. ¿Qué es un contrato? Bueno, un contrato es un acuerdo expreso, tácito, por el que una persona realiza una obra o servicio por cuenta de otro bajo su dependencia y a cambio de una remuneración o una retribución, que lo que es una remuneración está más explicado en el artículo 18 del Código de Trabajo y básicamente esto es un contrato. Es un acuerdo. ¿Ok? Es un acuerdo por el que una persona realiza un trabajo a cambio de una remuneración. Muy importante. Ahora, los tipos de contrato, ¿verdad? Se van a explicar de la siguiente manera. Hay cuatro tipos de contratos de trabajo. Cuatro tipos. Está el escrito, el verbal, el individual y el colectivo. Repito, los tipos de contrato de trabajo son escrito, verbal, individual y colectivo. Vamos a ver cada uno de ellos, ¿de acuerdo? El contrato de trabajo escrito es aquel mediante el cual se ponen por escrito en un documento y firmado por ambas partes las condiciones que van a regular la relación laboral. Jornadas de trabajo, salario establecido, cuáles son las funciones que tiene que realizar el empleado, a qué obligaciones se compromete el patrono, todos los elementos del contrato que vamos a ver dentro de un momento tienen que estar por escrito. ¿De acuerdo? Ese es el contrato escrito. De manera ideal, debe tener expresamente la contratación de esta persona con fecha de inicio, ¿verdad? Puede ser contrato definido, contrato indefinido. Ese es el escrito. El verbal. El verbal es distinto, ¿verdad? Pero no por eso tiene menor validez. Es decir, un contrato verbal tiene validez y hay ocasiones y hay funciones mediante las cuales solo funciona el contrato verbal por la naturaleza de la obra, por las condiciones en las que se da este acuerdo. Por ejemplo, hay ciertos casos específicos, ¿verdad? En las que se permite la contratación verbal, por ejemplo, labores agrícolas, labores ganaderas. Hay todo un artículo de esto en el Código de Trabajo, el artículo 22 del Código de Trabajo tiene a mayor detalle las labores agrícolas o ganaderas que permiten tener un contrato verbal. Ahora, muy importante, un contrato verbal no porque sea agrícola o ganadera incluirá bajo ninguna circunstancia plantaciones bananeras, ni plantaciones de piña, ni plantaciones de caña, porque estas actividades son consideradas actividades industriales, no así agrícolas. Una cosa es un sembradío de papas a una piñera, a una bananera, a una cañera, porque ya es todo un proceso industrial el que está detrás de esto. Por tanto, estas tres actividades que mencioné, caña, banano y piña, deben tener contrato escrito. Las otras actividades agrícolas o ganaderas, que no sean esas tres, pudiesen tener un contrato verbal. Es decir, no estarían forzados a hacer un contrato escrito. Ya vimos entonces lo que es un contrato escrito y un contrato verbal. Vamos a ver entonces qué son el contrato individual. El contrato individual es el más común, es el que más se escucha, es entre dos, el patrono y el trabajador. Es todo aquel en el que una persona se obliga a prestar a otra sus servicios o a ejecutarle una obra
bajo la dependencia permanente, dirección inmediata o delegada de esta a cambio de una remuneración. Los contratos individuales de trabajo son prestaciones personales, es la obligación de prestar servicios personalmente. No se puede hacer mediante otra persona. No es que yo contrate a una persona y el tercer día me mande al primo para que me haga el trabajo porque él o ella no pueden venir. No, ese es el contrato individual. Es personal. ¿Ok? Hay elementos dentro del contrato individual que cabe la pena resaltar y son 5. No los pueden olvidar. El contrato individual tiene 5 aspectos importantes y son que la prestación debe ser personal, no se puede enviar a alguien más. Tiene subordinación jurídica, es decir, hay un patrono y hay un empleado. Hay un poder de dirección. El que está figurando como patrono tiene poder sobre el subordinado con respecto a las acciones que tiene que desenvolver para poder llevar a cabo su trabajo. Hay una potestad disciplinaria, puede ser sancionado en el caso de que incumpla los procedimientos establecidos y reforzados en el reglamento de trabajo. Y el punto número 5, ese contrato individual tiene un elemento que es la remuneración. Repito los elementos del contrato individual. Que la prestación sea personal, tiene una subordinación jurídica, un poder de dirección, potestad disciplinaria y remuneración. ¿Mm? Ahí estamos en el tercer tipo de contrato y el último tipo de contrato de trabajo es el colectivo, que es el menos conocido por ustedes y es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores o uno o varios patronos, varios sindicatos de patronos, por ejemplo, por virtud de la cual el sindicato o sindicatos de trabajadores se comprometen bajo su responsabilidad a que algunos o todos los miembros ejecuten labores determinadas mediante remuneración que debe ser ajustada individualmente para cada uno y se perciba de manera individual. Es cuando se contrata masivamente y los pagos deben hacerse individualmente. Entonces se gestiona, puede ser con representantes, pero se está haciendo la contratación masiva de varias personas. Ujú. Esos son los elementos importantes a mencionar. Ahora, vamos a ahondar un poco más en los detalles con respecto a los elementos que debe tener todo contrato de trabajo. Estuvimos hablando de 5: la prestación personal del servicio, la subordinación jurídica, el poder de dirección, la potestad disciplinaria y la remuneración. Vamos a ahondar un poco más en el 1, el 2 y el 5: la prestación personal del servicio, la subordinación jurídica y la quinta que fue remuneración. La prestación personalísima, ¿verdad? Se contrata a una persona para cumplir ciertas funciones para la ejecución de una obra. Estas tienen que ser desempeñadas necesaria e ineludiblemente por esa persona a la que se entrevistó, pasó por el proceso de reclutamiento, se contrató, se capacitó, es a él o a ella y no a alguien representante de él o ella. Ujú. La subordinación jurídica es cuando el jefe o el dueño es siempre la misma persona, mientras que se llama persona jurídica cuando se trata de una organización con diferentes niveles de jefaturas, representantes. Se dice que es jurídica porque está inscrita en algún registro oficial y tiene personería y cédula jurídica. Subordinación jurídica. Y la remuneración por los servicios que presta la persona asalariada recibe una remuneración que tiene diferentes nombres. Salario, sueldo, estipendio, que fue una palabra que aprendieron a principio de año, son sinónimos, ¿verdad? Es dinero ganado. No importa el nombre que se lo dé, es considerado como dinero ganado mediante la relación laboral, siempre y cuando se repita por periodos fijos de tiempo, que pueden ser diarios, semanales, quincenales, mensuales, ¿verdad? Muy importante. También existe la remuneración en especie, que es muy importante como lo estuvimos mencionando el trimestre anterior.
esa remuneración en especie, por ejemplo, le pagan viáticos, le pagan el celular, le brindan un dinero adicional para que compre comida cuando está de viaje. Ese dinero es muy importante que sea definido en el contrato escrito que se hace en la contratación. ¿Qué sucede? Si en el contrato escrito no se aclaró el monto que se le iba a brindar como salario en especie. En el caso hipotético en el que en el contrato de trabajo no se haya definido el monto del salario en especie, si el trabajador por vía judicial va a solicitar se le reconozca esos montos para cálculo de liquidación o para cálculo de aguinaldo y no está en el contrato, un juez puede determinar que hasta el 50% del salario de aquel empleado puede considerarse adicionalmente como en especie. Es decir, si usted solamente le va a pagar la gasolina y el monto de la gasolina equivale a un 5% de su salario, póngalo en el contrato, porque si usted no lo pone, y aquel empleado puede disputarlo por vía legal y dice, en el cálculo de mi aguinaldo, a mí no me están sumando el dinero que me dan en gasolina y el contrato no dice cuánto, entonces el juez puede decir, bueno, equivale a un 50% de todo el salario que esta persona gana. ¿Verdad? Es muy importante que nunca olviden poner eso en el contrato. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de los alcances. Los alcances que tienen los contratos escritos y los verbales, ¿verdad? Son muy diferentes. El factor determinante para que haya una contratación es que se dé la relación de trabajo entre un patrono y una persona trabajadora. Se permite expresamente el contrato verbal para los trabajos por obra terminada. Es muy lógico. No tiene razón que al hacer un arreglo en la casa hay que cambiarle la electricidad o se me dañó la refrigeradora o la lavadora y yo tenga que contratar a alguien para que me arregle mi lavadora, pues que se haga un contrato, ¿verdad? Como que no tiene mucho sentido el hacer todo un contrato por escrito porque es una obra lo que van a realizar. Entonces, es un contrato verbal por obra terminada, ¿ok? El factor determinante es que haya una relación. Si hay una relación de trabajo entre un patrono y una persona trabajadora, entonces estamos hablando de un contrato escrito. Pero si estamos hablando de un contrato por obra terminada, estamos hablando de un contrato verbal. ¿Ok? Esa es una de las diferencias más importantes por las cuales ustedes pudiesen hacer la diferencia entre si debo hacerlo por escrito o debo hacerlo verbal. Ahora, hay unos requisitos en el contrato de trabajo escrito de acuerdo con el código de trabajo, ¿verdad? Que ustedes deben recordar y son bastantes. Cada contrato de trabajo mínimo debe tener lo siguiente. Las personas que van a estar en el contrato deben anotársele nombre, apellidos, nacionalidad, sexo, estado civil y domicilio de las personas involucradas, o sea, el patrono y el trabajador. Número de cédula, la designación de la residencia del trabajador, la duración del contrato, ¿verdad? Si es temporal, ahí pueden poner el tiempo o si no es un tiempo establecido, hay que escribir que es por tiempo indefinido. Hay que poner el tiempo de la jornada de trabajo, las horas en las que debe prestarse el servicio. Hay que anotar también el salario que va a ganar el trabajador, el lugar donde se debe presentar a trabajar, alguna otra indicación que deba ponerse, por ejemplo, debe portar casco, debe portar zapatos de seguridad, cualquier otra estipulación adicional que pudiese ahondarse a más detalle en el reglamento, el lugar y la fecha de este contrato y las firmas. Como mínimo, el contrato debe tener toda esa información. Cuando el contrato tiene una fecha de expiración, mira, tiene 3 meses, 6 meses, es solo durante este tiempo, entonces se conoce como un contrato a plazo fijo, ¿verdad? Es solamente durante este tiempo. Requiere de varias condiciones especiales, por ejemplo, para producir una obra determinada. Por ejemplo, al especial, tener en cuenta la naturaleza ocasional, temporal.
del servicio que se va a prestar. Se va a construir la carretera entre Ochomogo-Taras. Bueno, eso tiene un tiempo definido para realizarse, no es un contrato indefinido, es un contrato con un término, con un plazo fijo. Al terminar las tareas, se acaba el contrato, ¿verdad? No hay responsabilidad patronal por ninguna de las partes, puesto que ya se sabía que tenía un fin. Existe la posibilidad de que la obra no pueda terminarse a tiempo, así pues es posible renegociar una prórroga, una extensión temporal, ya sea que se haga en forma expresa o tácita, verbal o escrita, como en cualquier otro contrato. Ahora, se entiende por obra determinada, porque acabamos de ver el contrato por tiempo determinado, pero el contrato por obra determinada es cuando necesitamos los servicios de alguna persona únicamente para hacer algo muy puntual, para llevar a cabo un trabajo, ¿verdad? Que venga y me arregle la lavadora. Se contrata para que me arregle la lavadora, para que me arregle la electricidad, para que me coloque una cámara, ¿verdad? Eh, puede ser una empresa o puede ser una persona física. Puede que se le envíe aquí hoy, pero mañana necesito que me haga la instalación en la casa del vecino, porque vamos a tener un sistema de seguridad entre los dos. Es decir, el lugar puede variar, las condiciones pueden variar y los servicios que presta el trabajador deben ser considerados de naturaleza variable. Es decir, depende de lo que yo necesite y es un contrato por obra determinada. Una vez se acaba la obra, se acaba el contrato, ¿verdad? Teníamos tiempo determinado, obra determinada y vamos a entrar al más polémico de todos, el contrato por servicios profesionales. El contrato de servicios profesionales, ¿verdad? No es una relación laboral per se. Si bien se contrata un determinado servicio condicionado a un pago, no hay una relación tal cual, ¿verdad? Una relación laboral con todos los términos que estuvimos mencionando antes, subordinación jurídica, un préstamo, una prestación personal del servicio, un poder de dirección, una potestad disciplinaria. En los contratos profesionales puros esto no existe, ¿verdad? Es un servicio distinto. Por ejemplo, en este tipo de contratos, la subordinación, ¿verdad? No existe por cuanto el contratado no recibe órdenes continuas, permanentes del contratante, sino que realiza labores de acuerdo con su grado de profesionalidad y bajo su entera responsabilidad. Las partes pueden contratar en los términos que ellas lo desean. No obstante, si se dan los elementos que caracterizan la contratación laboral, puede ser que más bien el compromiso sea un contrato laboral y no un contrato por servicios profesionales. Y es muy importante mencionar los detalles importantes del contrato por servicios profesionales. Si recibe aumentos de ley, es un indicio de laboralidad que puede llevar al contrato realidad. El contrato realidad es que el documento puede decir una cosa, pero si lo que en realidad está haciendo es otra, priva la realidad. Dos, si la prestación del servicio se brinda en otros lugares, si no media exclusividad, es indicio que no hay contrato de trabajo. Tres, los verdaderos contratos por servicios profesionales no tienen un horario de trabajo. 4. No reciben beneficios laborales. Con estos me refiero a preaviso, aguinaldo, cesantía, vacaciones, ¿verdad? No los recibe durante la relación de trabajo un verdadero contrato por servicios profesionales. Muy bien. Y cerramos con las licencias, ¿verdad? Las licencias es un tema aparte que se va a cubrir en otro video, pero para dar una pinceladita, las licencias, también conocidas como permisos, no se encuentran reguladas en el Código de Trabajo. Por ley, obligatoriamente se deben conceder para votar y para asistir a la Caja Costarricense del Seguro Social.
Las más frecuentes son por nacimiento de un hijo, por la muerte de un familiar o por matrimonio. Las que están estipuladas en el reglamento interno de trabajo resultan obligatorias para el patrono concederlas. Y con esto concluimos este tema de derecho laboral e inicios de licencias. Muchas gracias.